Dios les bendiga. Buenas noches para todos. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo 17. Dice que Pablo se encontraba en Atenas, una ciudad griega, y se encontraba allí con los sabios griegos, estoicos, epicúreos, aquellos grandes filósofos. Y dice la Biblia que entró al Areópago para encontrarse allí con las personalidades que iban a aquel lugar a hablar acerca de filosofía y tantas cosas. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos estaban tan acostumbrados al lenguaje religioso de aquellos tiempos y a escuchar y hablar acerca de los dioses fenicios, los dioses griegos, los dioses romanos. Estaban muy acostumbrados a ese tipo de lecturas y de enseñanzas. Cuando llegó Pablo a esa ciudad, en realidad de primera mano Pablo fue como una novedad, porque se aglutinó la gente para escucharlo, para oír su mensaje, porque decían ellos: parece que es predicador de nuevos dioses. Pero otros dice que se burlaron del apóstol y dijeron: ¿qué querrá decir este palabrero? Vamos a mirar algunas cosas tocante al Evangelio. El concepto que la gente tiene del Evangelio. Al decir que Pablo era un palabrero, o que era un predicador, que su discurso eran solo palabras huecas, palabras vacías, pero sin ningún sustento, sin ningún respaldo. Máxime cuando se hablaba de la resurrección, pues no creían en la resurrección, que alguien después de estar muerto podía regresar a la vida. Eso no le cabía en la cabeza a los griegos que se encontraban allí en la ciudad de Atenas. Pero en realidad, ¿el Evangelio qué es? Porque dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. El Evangelio y la idea de la redención fue algo que hizo tropezar a los sabios, a los elocuentes, a los pensadores de aquellos tiempos. Porque los judíos no pudieron aceptar a Cristo, no pudieron creer en Él.
No, la doctrina evangélica no les pudo caber en la cabeza a los judíos, pero ahora vemos que a los griegos tampoco. Era algo que ellos no lo podían creer, no lo podían aceptar, porque su corazón y su mente no estaba hecho a la medida de la grandeza y la gloria del Evangelio, de la palabra de redención, del Evangelio de Jesucristo. Pero la manera como ellos se expresaron del apóstol Pablo fue una manera grosera, una manera despectiva para hablar del Evangelio y para hablar de ese predicador de la talla de Pablo. ¿Qué es en realidad ese evangelio que no le cupo en la cabeza a la gente de aquellos tiempos? Miremos en algún momento de toda la vida de Pablo. La Biblia nos cuenta que Pablo fue arrestado en el templo, y dice la Biblia que un buen número de soldados lo habían arrestado y lo estaban custodiando para llevarlo al fuerte, o sea, al batallón, para llevarlo allí mientras era investigado por los jueces. ¿Por qué se amotinaba la gente? ¿Por qué la gente protestaba? Y las autoridades querían saber las causas, por qué la gente protestaba. Entonces dice la Biblia que cuando ya entraban al fuerte, a la fortaleza, y cerca a él iba el centurión, el tribuno, algo así como decir el gobernador, que iba encabezando aquel grupo de soldados. Y entonces Pablo le dice: ¿se me permite decirte algo? Y el tribuno, que era un funcionario romano, seguramente Pablo le habló en algún otro idioma, tal vez en hebreo, le dijo: ¿se me permite decirte algo? Y el tribuno le responde diciendo: ¿sabes griego? O sea, ¿puede hablarme en griego? Y continúa diciendo: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? ¿Por qué? Porque había el concepto en las autoridades y en el común de la gente de que Pablo era un hombre malo, era un sedicioso, era un hombre, un terrorista, un hombre violento, pero nada le podían probar de ese tipo de aseveraciones. Pero aún así el tribuno le hace la pregunta: ¿eres tú aquel egipcio? El egipcio era un comandante de un grupo violento que se oponía contra las autoridades romanas, que lideraba un grupo muy grande de sicarios. Tal vez era un hombre muy acaudalado, porque tener dinero para contratar a 4,000 bandidos para que lo acompañaran a sus tareas malas, eso significa mucha plata. Entonces Pablo le dice: no, yo
de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y hay otro caso que yo quisiera mostrar esta noche, y es cuando Pablo es llevado al tribunal del rey Agripa, otro funcionario romano, y allí hay un buen número de personalidades queriendo escuchar a Pablo, porque habían oído hablar de él muchas cosas y tal vez no habían tenido la oportunidad de escucharlo personalmente. Ahora está ante el tribunal de Agripa y Pablo dice que está haciendo una exposición muy grande, y allí también está contando no solamente su vida anterior, quién era él, y luego la causa que lo transformó, que lo cambió, que lo convirtió en un siervo de Cristo, en un apóstol, en un predicador del Evangelio. O sea, estaba contando sobre ese antes y sobre ese después del momento cuando Dios lo llamó a este camino santo. Entonces dice la Biblia que el rey Agripa, sorprendido al escuchar ese flujo de palabras, la forma lúcida y elocuente como Pablo hablaba de sí mismo y cómo hablaba de Cristo y cómo presentaba y exponía el Evangelio de Cristo, la redención, la salvación, la vida eterna, la vida futura, la vida más allá de la muerte. Entonces dice que el rey Agripa se sorprendió y le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ese concepto que la gente tiene del Evangelio, que el Evangelio es una locura, que el Evangelio es un imposible y que el Evangelio no tiene cabida en el concepto de la gente, de la humanidad. El Evangelio es locura. La gente no lo puede tolerar. Entonces Pablo le dice: no, yo hablo palabras de verdad y palabras de justicia. Y se defiende ante las autoridades que él no es un terrorista, que él no es un bandido, que a él nadie le puede imputar un hecho contra la ley o subversivo contra la autoridad o contra la norma. Por eso dice él: yo no he hecho nada, ni contra la ley, ni contra mi pueblo, las normas de mi pueblo, las leyes de mi pueblo. Sirvo a Dios, amo a Dios y quiero que el mundo entienda, que el mundo comprenda que aparte de Cristo no hay oportunidad de salvación. Hay unas palabras tan bonitas del apóstol San Pablo, palabras que él pronunció en Colosas, una ciudad por allá en lo que hoy en día es Turquía. Y él está hablando y diciendo: y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en un cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y les dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Está diciendo que él es un predicador del Evangelio y que su trabajo es que este Evangelio se predique en todo el mundo y que toda la creación que está debajo del cielo tenga la oportunidad de oír el Evangelio y hacerse responsables del plan de salvación. Y él dice: y yo en esta tarea fui hecho ministro. Él dice que él es responsable de que la gente oiga el Evangelio, escuche el Evangelio y que reciba el Evangelio, el mensaje de salvación, porque es la única esperanza que hay para la humanidad. A partir de ahí, el hombre está completamente perdido. Dios te bendiga. Una feliz noche.